¿Qué tal? Buenas noches. La presión asistencial causada por la pandemia, con los hospitales y especialistas volcados en atender a los pacientes COVID y una atención primaria desbordada, ha producido importantes daños colaterales en los enfermos con otras patologías. Desde la Asociación Española contra el Cáncer advierten de que la pandemia ha provocado retrasos en el diagnóstico precoz de esta enfermedad, lo que repercute que muchos de los tumores que se detectan estén en una fase ya avanzada. Un mazazo para los afectados que tienen que lidiar con un diagnóstico que cambia por completo sus vidas y que supone un varapalo físico, emocional y también laboral, porque muchos acaban perdiendo su empleo o ven mermados sus ingresos. Tú además experimentas en tu persona el estigma social de padecer cáncer en el ámbito laboral. ¿Qué fue lo que ocurrió? Estuve 2 años trabajando, pero a raíz de diagnosticarme y operarme, eso conllevó a que me quedara sin trabajo. Mi negocio era de peluquería y estética. Lo primero que pensé fue, ¿y el negocio? ¿Ahora qué va a pasar con el negocio? No iba a poder asumirlo durante 1 o 2 años que durara el tratamiento. Tuve una ayuda a través de la mutua de 700 y poco, no llegaba a 750 euros. Y es lo que estoy cobrando ahora actualmente por la baja. El 40% de las personas con cáncer están en edad laboral. Las mujeres con cáncer salen mucho más perjudicadas porque son las personas con más precariedad laboral, son las personas con menos salario. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer que se celebra mañana, esta noche les ofreceremos un reportaje en el que abordaremos la situación de esta enfermedad en Canarias. Pero hoy también nos ocuparemos de los efectos que los últimos episodios de Calima pueden tener sobre nuestra salud, ya que este polvo en suspensión, además de ser molesto, puede transportar virus, bacterias y hongos. Comenzamos. Y lógicamente no nos olvidamos del avance de la 6ª ola en Canarias, y para hablar de este y otros asuntos como el que les comentábamos de la Calima, nos acompañan esta noche Belice Barrios, que es inmunólogo. Y Belice, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Orlando Acosta, que es neumólogo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Orlando Acosta, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también María del Mar Tavío, que es microbióloga. María del Mar, bienvenida. Muy buenas tardes. Y repite también esta semana Ramón Pinto, que es director de enfermería de atención primaria en Tenerife. Buenas noches, Ramón. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Como decíamos, las islas registran hoy 1.151 nuevos contagios. La incidencia acumulada desciende hasta los 1.008 casos por cada 100.000 habitantes. Pero la presión asistencial continúa, lo que repercute en el abordaje de otras patologías. ¿Cuándo volverán los hospitales canarios a la normalidad? Esa es la gran pregunta, Laura, que nos estamos haciendo todos en este momento. Tú tienes más datos que nos pueden ayudar a tener una respuesta. Efectivamente, Miguel Ángel. En estos momentos tenemos más de 103.000 casos activos y esta 6ª ola en Canarias ya acumula el 60% de los contagios del total de la pandemia. Las zonas más afectadas son Las Palmas de Gran Canaria, con 32.088 casos activos, y el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, con 30.501. Pese a estas cifras, parece que hemos superado el pico de la 6ª ola, ya que los nuevos contagios y la incidencia acumulada suman 2 semanas de caída, aunque la presión asistencial continúa siendo alta. Pero ¿cuándo se estabilizarán todos los indicadores? Pues si tomamos como referencia lo que ocurrió en olas anteriores, tendrán que pasar varias semanas para que los hospitales noten la caída. De hecho, en la primera ola, el pico de contagios se produjo el 24 de marzo de 2020, con 148 casos, y a partir de entonces ese número fue descendiendo hasta anotar 14 infecciones un mes después. Pero la curva de ingresos hospitalarios tardó 2 meses en tocar fondo, pasando de los 488 ingresados por COVID a principios de abril hasta los 59 de finales de mayo. Y algo similar ocurrió en la 5ª ola. Su pico de contagios se alcanzó el 30 de julio con 984 nuevos casos. Pero la curva no se situó por debajo de los 100 hasta principios de septiembre. Sin embargo, la atención hospitalaria se prolongó casi 3 meses, ya que a principios de agosto permanecían ingresados
unos 470 pacientes COVID. Y no fue hasta finales de octubre cuando esa cifra bajó a 75. Pero ¿qué ocurrirá? Lo mismo ocurrirá, de hecho lo mismo en esta sexta ola es lo que nos preguntamos también. Si nos atendemos a los datos actuales, el récord de contagios se produjo el 10 de enero con 6.839 casos y desde entonces han descendido de manera notable hasta anotar el día de hoy 1.151. Además, los ingresos diarios por coronavirus mantienen una tendencia descendente desde el pasado 19 de enero, aunque el número de pacientes COVID que permanecen hospitalizados es de 684, una cifra altísima que demuestra que la presión asistencial sigue siendo muy elevada. Así que la pregunta que nos hacemos es ¿cuándo recuperarán los hospitales canarios la normalidad? Pregunta Miguel Ángel que lanzamos a la mesa. Sí, se las voy a repetir, pero la saben. ¿Cuándo vamos a recuperar la normalidad? Y Belice. Bueno, como decía tu compañera, la verdad que todavía tardaremos en ver este descenso porque los pacientes que están hospitalizados pues son los más frágiles, probablemente tienen más comorbilidades, es más complicado recuperarlos y sabemos que en ellos pues la infección ataca de una forma mucho más potente que cualquier otra infección, ¿no? Quizás en ellos no se ha producido esta respuesta inmune frente a la vacuna de la misma manera que en personas sanas y esto es un mensaje importante que yo creo que hay que lanzar a pesar de que pasemos esta ola, las personas vulnerables, las que tienen esta respuesta inmune, digamos, dañada, van a tener que seguir protegiéndose incluso cuando pasemos esta ola. Y yo creo que eso es un mensaje importante para darles. María del Mar, los datos apuntan a que Canarias ya ha superado el pico de la sexta ola y que numerosos científicos dicen que vamos a tener una primavera, por lo menos están vaticinando que vamos a tener una primavera y un verano por lo menos un poco más relajado de lo que está haciendo este inicio de año. ¿Podemos afirmar que lo peor ya ha pasado o cabría esperar nuevos repuntes? Bueno, vamos a ver. Hemos notado que, sobre todo en la última semana, ha habido un descenso importantísimo, no solo de la incidencia acumulada que se está registrando, que no es toda, sino también incluso en las hospitalizaciones. Ha bajado de la semana pasada un 22% a una media en torno a un 17%. Bien, parece que sí, que vamos retornando en esta ola, digamos, ya nos vamos recuperando y vamos retornando y acercándonos a una mayor normalidad. Pero no podemos descartar que puedan surgir nuevas variantes que puedan llevarnos a una situación de nuevo de aumento del número de casos, etcétera. Pero lo esperable con los datos actuales es que la situación ya continúe mejorando. No obstante, hay que tener en cuenta también que son importantes, digamos, los niveles tanto de ocupación de camas hospitalarias como de camas UCI, que también han ido descendiendo esa ocupación, pero de una forma más lenta, porque, como bien decía la compañera de tertulia, pues desde luego un paciente que ingresa en UCI es un paciente que está en un estado de gravedad importante y por lo tanto su recuperación generalmente va a tardar más. Ramón Pinto, tú estás en el frente, como digo, todos los días en la atención primaria, que es uno de los servicios que ha estado completamente desbordado. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están llevando los profesionales sanitarios toda esta situación, este final de la sexta ola? Ahora un poquito mejor, ¿no? A nosotros es verdad que nos dio esta ola, vamos, de frente. ¿Por qué? Porque recoges prácticamente el 90 o el 80% de la actividad que genera el COVID. Es decir, en atención primaria recibes el paciente por primera vez cuando siente los primeros síntomas, tienes que realizar las pruebas tanto de antígeno como de PCR, además tenías que elaborar esos informes para poder tener el certificado COVID, tenemos que hacer todo el seguimiento a través del rastreo, tienes que localizar a los contactos estrechos, tienes que dar las bajas, es decir, el 90 o el 80% de lo que supone el COVID lo tienes ahí. Cuando tú miras los números de incidencia de casos positivos y luego lo transfieres a hospitalizaciones, no tiene nada que ver, ¿no? Es verdad que el paciente cuando hospitaliza es el vulnerable, es el grave y conlleva una carga brutal para los hospitales, como está pasando ahora, que te obliga incluso a disminuir la actividad quirúrgica o paralizarla. Nosotros tuvimos que poner, tanto en los hospitales como nosotros en primaria, planes de choque porque cambia toda tu actividad, es decir, tienes que dejar mucha actividad para volcarte en el COVID. Y los datos que tenemos, pues, para hacerte así unos números, desde el 20 de diciembre al 30 de enero,
hubieron en Canarias 138.000 casos. Esto es un 17% más que toda la pandemia junta. Es decir, lo de 2 años lo vimos en un mes. Claro, y ahora es verdad que han bajado, pero también es cierto que en Canarias se están realizando un 42% menos de test de los que se venían realizando que hace 2 semanas. ¿Tiene esto algún tipo de relación, Ramón, con la bajada del número de contagios? Sí. Por un lado, nosotros estábamos haciendo una media en Gran Canaria o Tenerife, que son las 2 islas capitalinas, donde más volumen se hacía. En época normal, unos 1.500 test diarios. En un momento de quinta ola podías llegar a 3.000 o 4.000. Aquí se llegaron a hacer en Tenerife hasta 11.000 un día. Es decir, una cifra que no habíamos visto nunca. Si nos vamos a la positividad, es decir, el número de test positivos respecto al número que hace, está bajando. Y eso sí es un síntoma claro de que hay menos casos. Porque es verdad que tú puedes decidir y decir, bueno, es que había gente que se hacía el test, ahora no lo hacen, han cambiado los criterios. No, ha habido positividades en principios de enero del 41%, cuando ahora estamos en positividades, estamos recuperándolos del 24%, con lo cual bajan los casos, bajan también la solicitud de petición. Orlando, el Gobierno de España ha prorrogado el uso de la mascarilla en la calle y la pregunta que nos estamos haciendo todos es si era necesario seguir con esa medida. ¿Sigue siendo necesaria la mascarilla en los espacios abiertos? Yo creo que de momento, impresiones sí, y pienso que es una de las medidas que tiene que seguir estando vigente, así como bueno, pues toda la vacunación masiva de la población y seguir manteniendo pues todas las medidas que se nos recomiendan, distanciamiento social, etcétera, etcétera. Si queremos un poco, no digo eliminar la posibilidad de que el virus esté presente, porque va a seguir estando, pero sí por lo menos acabar con la intensidad de la pandemia, ¿no? Pienso que sí, esto debe alargarse todavía. Quizás los espacios abiertos, los riesgos que tienen para la contagiosidad son menores. Sabemos bien que esta variante que ahora mismo es prevalente, aunque es muy contagiosa, los efectos, ¿no?, sobre la salud en general suelen ser más benignos que lo que habían venido siendo las variantes previas, pero sin duda creo que hay que ser muy precavidos todavía para eliminar, digamos, esta... Bueno, de todas maneras, eso que está diciendo usted, que hay que ser más precavidos, la mayoría de la comunidad científica está dispuesta a eliminar la mascarilla en los espacios abiertos. A mí me gustaría conocer la opinión del resto de la mesa. Yo discrepo un poco en cuanto a esta medida de la mascarilla al aire libre. Creo que debemos enfocar los esfuerzos. Llevamos 2 años de pandemia, el efecto de la fatiga pandémica en la población es innegable, en los profesionales también, pero en la población también, y creo que la posibilidad de contagio al aire libre, si no son aglomeraciones, como está claro que... Sí, respetando las distancias, que es lo que estábamos hablando. Respetando la distancia y las aglomeraciones, que eso está fuera de todo lugar. Creo que ya es un buen momento para centrarnos en medidas que realmente den mucho valor y que estemos absolutamente seguros de que van a influir en los números. Y la mascarilla en los exteriores, yo personalmente creo que no es una de ellas. Creo que debemos enfocarnos a los interiores, al control de la calidad del aire en los interiores, en las escuelas, en las aulas, en que las personas entiendan que estando en un interior debemos estar en un sitio aireado en la medida de lo posible, evitarlo si podemos, y sobre todo cuando estamos en el exterior, de una forma, digamos, natural, pues podernos permitir pues ya transferir estos conocimientos a que es muy improbable que te contagies. Sí, María del Mar, ¿tu opinión? Bueno, les voy a pedir un poquito de brevedad en las respuestas porque hay muchas preguntas que me gustaría realizarles. Coincido plenamente con lo que acaban de comentar, es decir, sabemos desde hace tiempo que el riesgo de ese contagio en el ambiente exterior, debido a que pues circula el aire y hay también un volumen mucho más importante de aire, ahí va a haber una, digamos, la carga vírica efectiva para producir la infección va a ser mucho más difícil de alcanzar, incluso con esta variante tan transmisible. Sobre todo se trata de un tema de responsabilidad individual, como hemos dicho desde el principio. Sabemos que con personas no convivientes, si te encuentras fuera en el exterior, lo normal es mantener una distancia interpersonal, pero no es absolutamente necesario. Se está quedando solo Orlando, se está quedando solo, llevan 2-1, creo que Ramón, con brevedad, esa parte. Mitad y mitad. Empezaba por él y se está quedando solo, Mitad y mitad. El mayor trabajo que nos queda es el trabajo en interiores, es decir, parece mentira que 2 años después todavía estemos hablando de que tenemos que trabajar en interiores. Control de la calidad del aire, como decía Belice, con medidores de CO2,
buenos flujos de aire, controlar aquellos sitios como transportes públicos y demás que no se controlan. Exactamente. Esa parte hay que trabajarla mucho, pero mucho, mucho. Y luego en exteriores es responsabilidad individual y se ha demostrado que muchas de las medidas que se han puesto, que vienen a nivel político, no tanto con un respaldo científico, sino obligar a una responsabilidad que de forma individual no se ha realizado. Bueno, estás hablando de decisiones políticas. El Gobierno de Canarias ha decidido hoy, y les pongo otro tema sobre la mesa, eliminar la presentación obligatoria del certificado COVID en los locales de ocio y en los locales de restauración, aunque sí pretende prorrogar el uso. Bueno, quien quiera prorrogar el uso lo puede hacer y eso le va a permitir tener, bueno, mejores condiciones para ampliar aforos y para ampliar los horarios. ¿A ustedes qué les parece esta medida de poder retirar el certificado COVID que se estaba pidiendo? Orlando. Le pregunto primero por si te quedas solo, pero me da miedo, te iba a dejar para el final ahora, ¿eh? No, en el tema del certificado COVID, yo pienso que estando, diríamos, o habiendo alcanzado, digamos, una proporción de población vacunada amplia, creo que los riesgos inherentes a la transmisión van a disminuir también en esas situaciones, ¿no? De manera que sí, seguramente, digamos, la necesidad imperiosa de estar presente siempre presentando un certificado COVID para acceder a estos lugares, cuando ya un porcentaje amplio de la población llega a estar vacunada, seguramente va a tener menos sentido, ¿no? Bueno, efectivamente, debido al amplio porcentaje de población vacunada en España, pues quizás a lo mejor es menos importante ese pasaporte COVID que en otros países donde no ha avanzado tanto la vacunación. No obstante, lo que sí está demostrado científicamente es que la vacunación justamente disminuye la capacidad de contagio. Es decir, una persona infectada va a ser menos tiempo contagiosa si está completamente vacunada. ¿Pasaporte COVID? En la misma medida que ellos. El pasaporte COVID, yo creo que todas las medidas hay que irlas adaptando a la nueva evidencia y hay que adaptarlo a las nuevas circunstancias. Entonces, con Omicron es una cosa que con Delta era otra. Entonces, ahora mismo, con los niveles que tenemos y sobre todo Canarias, con un 82% de vacunación, que estás por encima de Alemania, de Bélgica, de Suiza, de Francia, de nuestra comunidad está por encima de muchos de los países europeos o incluso de Australia o de Estados Unidos. Teniendo eso y controlando bien los interiores, no haría tanta falta ese certificado, que es verdad que ha provocado también que haya mucha gente que se vacunara y que también estuviéramos más seguros como población. Desde la Sociedad Española de Inmunología nosotros queríamos empezar a lanzar el concepto de certificado de inmunización más que de certificado de vacunación. Nos parece importante porque, por ejemplo, muchas personas con 2 dosis se han infectado con Omicron y creemos que esto genera una inmunidad híbrida, la que se genera por vacunación más infección natural, que es muy potente, muy versátil, va dirigida contra otras proteínas que no están en la vacuna, provoca inmunidad en las mucosas que es muy potente para evitar contagios y nos parece que, por ejemplo, exigir esta tercera dosis, ha habido discrepancias ahí con el Ministerio, en personas que tienen 2 dosis y se han infectado, pues realmente tiene poca evidencia a día de hoy hacerla con esta premura que están sugiriendo, ¿no? Quizás pues podemos tener estamos en otro escenario, esta variante ha sido muy contagiosa, tenemos una alta proporción de la población que ha adquirido esta inmunidad híbrida porque nos hemos vacunado mucho y nos hemos vacunado bien. Creo que eso hay que reflejarlo en el certificado de una manera más natural que estar, digamos, con que se limite a una cosa burocrática, ¿no? Bueno, pues esta es la decisión que tomaba el Gobierno de Canarias esta misma tarde. Y en lo que llevamos de año, vamos a hablar de la calima también. Hemos vivido dos grandes episodios que, aparte de las molestias que este polvo ocasiona, puede transportar elementos nocivos, Laura, de fábricas y refinerías de distintos países africanos. Así es, Miguel Ángel. Incluso se han detectado partículas radioactivas de las pruebas nucleares que Francia realizó en Argelia en la década de los 60. Pero los más inquietantes que también podría arrastrar virus, bacterias y hongos. Pedro Machín nos aporta más datos en el siguiente reportaje. Fatal. No puedo respirar bien. Este clima no es nada bueno. Este año la verdad es que ha sido mortal.
En estas últimas semanas hemos visto un incremento de los episodios de calima en nuestro archipiélago. Es un fenómeno atmosférico que conocemos bien en Canarias por su cercanía al continente africano. En ella viajan varios tipos de organismos, como bacterias, hongos, virus o incluso, y supone una de las principales líneas de investigación de los expertos, superbacterias que pueden ser resistentes a la acción de los antibióticos. Hablamos, por tanto, de los polizones de la calima. La calima llega a Canarias, por un lado porque la proximidad al continente africano, todo lo que es la región del norte de África constituye la principal fuente de aerosol desértico del planeta. El cinturón de polvo es la región del planeta en la cual hay un flujo, en este caso de componente este, que transporta desde la región fuente hacia Canarias. Sabiendo su origen, más allá de la tierra, polvo o barro, como comúnmente podríamos denominarla en Canarias, ¿de qué está compuesta la calima? ¿Es tan silenciosa como creemos? Está compuesta fundamentalmente por minerales. El 99% son minerales. Cuarzo, feldespato, carbonatos, arcillas, como pueden ser las caolinitas, las hilitas, las esmectitas, y el vehículo transportador es el viento. Pueden viajar microorganismos. Los microorganismos que viven en los desiertos y en concreto en el del Sáhara, pues acompañan a las calimas. Pero más allá de esos elementos, las partículas de polvo sirven como transporte para otras sustancias que pueden ser aún más nocivas para la salud. Dependiendo de cómo sople el viento alisio, esa masa de polvo cambia su composición si sobrevuela alguna de las industrias establecidas en el norte de África. Todo depende de la fuente. Si estamos hablando de calimas que vienen, como pasa normalmente y ha pasado esta vez, vienen de lo que es Mauritania y el Sáhara Occidental, esta zona pues es todo Sáhara, todo desierto. Sin embargo, hay veces, igual en torno al 20% de las veces, puede venir con la fuente de Marruecos. Entonces ahí, bueno, pues la industria que tiene Marruecos puede traer algún contaminante asociado a esa calima. Fundamentalmente son gases contaminantes como pueden producirse en cualquier industria. Uno de los puntos de interés de los científicos es la posible presencia de superbacterias. Un equipo de la Universidad de La Laguna analiza las muestras del polvo que llega a las islas en busca de genes de resistencia a los antibióticos. Una situación compleja. Esa resistencia ya provoca más muertes que el SIDA o la malaria en todo el mundo. Hemos detectado genes que sí que proporcionan resistencia a posibles potenciales superbacterias. Lo que se observa es el efecto contrario al que habríamos pensado, que es que a lo mejor la calima aumentaría la presencia de ese tipo de superbacterias, y es lo contrario. Este tipo de bacterias resistentes o genes de resistencia a antibióticos son más frecuentes cuando no tenemos calima. En estas últimas semanas hemos podido ser testigos de varios días con una alta concentración de polvo. La Organización Mundial de la Salud recomienda a la población no exponerse a concentraciones superiores a 50 microgramos por metro cúbico. ¿Hemos estado expuestos a valores similares? Hemos tenido valores puntuales que han llegado a 1000, incluso a 2000 microgramos metro cúbico, y los promedios diarios han estado pues por encima de los 50 microgramos metro cúbico. Es bastante habitual que aumenten y que estén por encima de esos 50 microgramos metro cúbico durante los episodios de calima en Canarias. Desde los años 80 hemos visto que han disminuido los días de calima a lo largo de los años. Lo que sí es cierto que durante estos últimos años hemos tenido episodios que han sido pues más extensos de lo habitual. Hemos tenido varios episodios como el de 2020 y estos que hemos tenido en este enero de 2022, que han sido muy intensos, ¿no? Y que han tenido pues concentraciones que han sido anómalamente altas. El efecto de que puede tener el cambio climático y el calentamiento global con los periodos de sequías que son más extensas y los cambios en la vegetación y los cambios en el uso del suelo pueden tener un impacto en los cuales sea más fácil transportar el polvo desde la región fuente hacia el exterior. Canarias es una de las comunidades con mayor prevalencia de alergia en toda España, con un porcentaje que va del 50 al 60% de afectados frente a un 22% del resto del país. Y según los especialistas, está bien documentada la relación entre esas patologías y la masa de aire subsahariano que visita el archipiélago de forma regular. ¿Qué efectos nocivos tiene para la población? ¿Cómo nos afecta a largo plazo? Aparecen principalmente pues en aquellos órganos expuestos pues a este polvo en suspensión, es decir, a nivel ocular, a nivel nasal,
a nivel bronquial y a veces también pues a nivel incluso cutáneo. Canarias es una de las comunidades de más prevalencia de alergia, causado principalmente por el clima, que favorece pues el crecimiento de los ácaros del polvo. Y por otra parte también tenemos las vías respiratorias, digamos, lesionadas o castigadas por la calima. De hecho, el asma, por ejemplo, aquí se estima que puede llegar a un 30 o 40% de la población incluso de padecer algún episodio por las sustancias que inhalamos. La calima, como sabemos, forma parte ya de nuestra propia idiosincrasia canaria. Es un elemento con el que estamos acostumbrados a vivir, pero como vemos, se trata cada vez más de una visita, cuando menos, incómoda. Bueno, pues como acabamos de ver, Canarias se encuentra en una zona denominada el cinturón de polvo, lo que provoca frecuentes episodios de calima, pero lo más llamativo y menos conocido por los ciudadanos es que no solo es polvo, la calima también transporta bacterias, virus y hongos. Orlando, ¿cómo nos afectan estos elementos? Pues sí, efectivamente la calima, que no es más que el polvo en suspensión, no solo es polvo, sino que además también tiene pues elementos químicos, hay nitratos, hay sulfatos, hay amoníaco, hay sal marina y hay trazas también de metales que vamos a poder respirar. Las partículas que conforman la calima son partículas, hay granos gruesos, hay granos más finos, pero las partículas respirables, que son aquellas que van a llegar a nuestras vías aéreas más inferiores, al pulmón, son partículas de menos de 10 micras, que tal y como se ha dicho en el vídeo, pues hay una recomendación formal de la OMS para que se intente, o por lo menos los estados, ¿verdad?, se preocupen porque la calidad del aire contenga unas cifras de partículas en el aire que respiramos menor de determinada cantidad, que es la que se ha dicho, ¿no? Bueno, pues estas cifras se superan ampliamente, ¿no?, durante los periodos de nuestra calima, y precisamente ahora, en estos días, pues las cifras se han multiplicado muchísimo, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay, digamos, esos elementos provocan afecciones respiratorias, especialmente en las personas más vulnerables, con patologías respiratorias previas o patologías cardiovasculares. No cabe duda de que son los más comprometidos y son los que finalmente van a poder desarrollar inestabilidad de sus cuadros que previamente tenían y van muchas veces a terminar en los hospitales. ¿Sí? Decía que se superan esas cantidades, Orlando, y según la OMS se ha superado puntualmente unas 20 veces lo permitido. No estamos hablando de 5, de 7, sí, de 10, 20 veces lo permitido. Bueno, lo importante sobre todo, nosotros que la tenemos... Organización Mundial de la Salud, recomienda que no se exponga a la población a concentraciones de partículas superiores a 50 micras por metro cúbico diario. Eso es. Entonces hay una recomendación sobre la exposición en las cifras de partículas de menos de 10 micras, de menos de 50 microgramos por metro cúbico, pero es verdad que en los periodos de calima aumentan notablemente, con cifras que pueden llegar a 400 y ahora recientemente hasta cifras por encima de 1000. En esos momentos sí que es cierto que hay una recomendación clara para la población, sobre todo aquella población que tiene padeceres de esta índole que hemos comentado, sobre las precauciones que deben tomar, y en ese sentido la mascarilla es vital. La mascarilla es vital. No, ha venido muy bien la mascarilla en exteriores, para echarle un capote por lo de antes, que en exteriores la mascarilla con la calima. Él sabía que íbamos a hablar de esto ahora. María del Mar, la calima también puede traer sustancias nocivas que puede captar si sobrevuela, por ejemplo, algunas industrias que hay en el norte de África. Efectivamente, metales como el níquel y otros, incluso, como se ha dicho en la presentación, elementos o partículas radioactivas. Desde mi punto de vista, evidentemente la calima tiene un efecto sobre todo tóxico e irritante, más que desde el punto de vista de, digamos, la importancia biológica, de agentes biológicos que puedan venir en ella. Pero sí que efectivamente, de hecho se habla mucho de estos elementos que vienen de industrias, por ejemplo, que están en el norte del continente africano. Bueno, y eso que estábamos hablando y que estábamos diciendo de Orlando, de utilizar la mascarilla en exteriores cuando hay calima, nos deberíamos acostumbrar, ya que nos hemos acostumbrado a utilizarla para el virus. Sí. Cada vez que hay un episodio de calima deberíamos ponernos la mascarilla. Incluso en otros momentos, ¿no? En otras culturas sí está más interiorizado el uso de mascarilla en determinados momentos. Uno se va a Asia y está acostumbrado a ver a la gente con mascarilla antes de la pandemia. Nosotros aquí no. Aquí no estás acostumbrado a eso. Y es verdad que hemos vivido episodios con la calima, pero
catarros, gripes, y ibas al centro de salud y el que estaba al lado estaba tosiendo, no sé qué y tal. Entonces no estábamos acostumbrados a dar esas mascarillas. Más nos costó en un primer momento, cuando el COVID, dar esas primeras mascarillas porque parecía un señalamiento hacia alguien que tenía la infección, ¿no? Y se vivió un poco raro el uso de la mascarilla cuando ahora lo tenemos normalizado, y es una de las cosas que viene para quedarse, y que el COVID, esas cosas que nos ha traído, buenas que se quedarán, una va a ser el uso de la mascarilla, porque es verdad que nuestros mayores y toda aquella gente que tiene una patología respiratoria, ¿no?, le afecta. Y en estos momentos el uso de mascarilla disminuye muchísimo la agudización de esos procesos que ya tiene la gente. Y Belice, un estudio del Servicio de Cardiología de LUC, del hospital en el que trabajas, concluye que el riesgo de muerte cardiovascular aumenta un 2% cuando nos exponemos a fenómenos de polvo en suspensión. Claro, es lo que estábamos hablando, que es una, digamos, un riesgo que afecta pues a población vulnerable que tiene cardiopatías, personas con afecciones pulmonares, personas mayores generalmente con comorbilidades, pues están en una situación, digamos, de fragilidad que cualquier tipo de desencadenante, bien infeccioso o bien de este tipo más mecánico, ¿no? Pues les lleva a una situación realmente de empeoramiento y de gravedad. Además tenemos que tener en cuenta que en nuestra población, en Canarias, las alergias a los ácaros del polvo pues es una patología muy relevante y todas estas personas alérgicas sabemos que empeoran enormemente durante las temporadas de calima, ¿no? Entonces, bueno, sí hay varias cosas que coexisten. Sí, hay un grupo de pacientes que son justamente los pacientes asmáticos, ¿no?, pacientes con EPOC y los pacientes con fibrosis, pero quizás la mayor parte de los trabajos que se han preocupado de todo esto se han hecho fundamentalmente en pacientes con patología crónica de tipo asma o EPOC. Y sí, se ha demostrado en múltiples trabajos, también en trabajos realizados en nuestra comunidad, cómo disminuye la capacidad pulmonar de estos pacientes con esta reactividad en su vía aérea y provoca un aumento de los síntomas con claridad, ¿no? Tanto en el periodo álgido de esos momentos de calima como en los días posteriores a la misma, ¿no? Y eso se ve, ¿no?, en la frecuentación a los servicios de urgencia, que ocurre también en esos momentos, ¿no? Suele darse, lo notas muchísimo los ingresos, históricamente siempre cuando hay periodos de calima automáticamente ingresaban mucha más gente por urgencias y terminaban también en nuestras plantas, tanto de neumología como de medicina interna, si se complicaban con otro tipo, y era matemático, como dice, el periodo de calima y días posteriores. Son las 11 menos 10 de la noche, hasta ahora hacemos una mínima pausa para la publicidad y enseguida abordamos el tema del cáncer. Saben que mañana se celebra el Día Mundial contra esta enfermedad, mañana es 4 de febrero y vamos a conocer los pormenores. ¿Se puede evitar el cáncer? Es una de las preguntas que vamos a tratar de responder. No se vayan, que regresamos enseguida. Buenas noches. De nuevo, se estima que en Canarias se detectan cada año 15.000 nuevos casos de cáncer. Un diagnóstico temprano es vital para abordar con éxito esta enfermedad, pero la pandemia ha provocado un retraso en la valoración de muchos pacientes. Hoy mismo la Organización Mundial de la Salud ha alertado de que en nuestro país se descubrieron en 2020 un 34% menos de cánceres que en la media de los años previos a la pandemia, por lo que muchos especialistas avisan de que hay que corregir cuanto antes el daño que el coronavirus está ocasionando a los pacientes oncológicos. Unos pacientes que tras su diagnóstico tienen que lidiar con duros tratamientos médicos y asumir un importante coste físico, emocional y laboral. Lo abordamos en el reportaje que van a ver a continuación. Me dicen que tengo cáncer de mama. Es una sensación complicada de explicar porque es como que ya lo sabes y no te lo terminas de creer hasta que un profesional de la medicina te lo dice y el mundo se paró. Como decía cualquier mujer, que se te cae el mundo encima y te llenas de, más que de miedo, de terror. No piensas en ti precisamente, piensas en las personas que tienes al lado. Cuando estaba con la quimio digo,
ya me queda menos, una menos. Y aquí estoy, que es lo importante. Winter city side, crystal bits of snowflakes all around my head in the wind. A mí me detectan el cáncer a finales de enero de 2017. Un cáncer que estaba en fase 1, ya me había dañado el centinela, no quería creérmelo. Yo decía, no me puede haber tocado, imposible. Si no me duele nada, yo estaba perfecta. Podría decir que ese día fue uno de los más tristes de mi vida. You did what you did to me, now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Cuando a mí me lo dijeron, yo no me lo podía creer. A mí en ese momento me vino a mi cabeza mi marido y mi hijo. Es cierto que yo soy muy llorona y no fui capaz de llorar. Y cuando se lo dije a mi hijo, pues nunca se me va a olvidar su cara, sus ojos, y su frase fue, dime que no te vas a morir. Big in Japan. La importancia de la comunicación de cara al diagnóstico realmente es el principio de todo. Va a determinar literalmente la forma en la que la persona va a poder empezar a procesar y adaptarse a todo lo que sucede. Siempre entendiendo que se debe adaptar a la persona, a su nivel de comprensión, entendiendo que en cada fase requerirá ciertas dosis, por decirlo así, o cápsulas de información o respuestas concretas que los profesionales, los sanitarios debemos o deben conocer para poder ayudar a la persona a adaptarse y que, bueno, que se ahorren muchísimos niveles de malestar innecesario. Laura García, oncóloga radioterápica en el Hospital Dr. Negrín. ¿Qué significa para un médico transmitir este tipo de malas noticias a los pacientes? Para nosotros no es algo fácil. Nadie nos enseña a cómo transmitir malas noticias y es algo que no hay tiempo, por las circunstancias que sea, dedicarse mucho en nuestra formación universitaria. Depende mucho de cómo tú lo hagas y de cómo transmitas esa información en ese momento, que es uno de los momentos probablemente más duros para esa persona a lo largo de su vida, y siempre pues con todo el cariño que podemos hacerlo para que le impacte menos al paciente. ¿Qué dudas suelen presentar habitualmente los pacientes? Siempre la duda es si me voy a morir, porque evidentemente pues está siempre relacionado que la palabra cáncer va asociado a muerte. A nivel de los tratamientos también son tratamientos muy difíciles, muy complejos, también está el boca a boca que dice la gente, entonces vienen siempre como muy asustados de lo que les va a pasar. Bones, sucking stones, coming stone. Minerva Alonso, a ti te diagnosticaron un cáncer de mama hace poco más de 2 años. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo se diagnosticó? Bueno, con la autoexploración, como debemos hacer todas, y vi algo en la piel que no iba bien. No me noté ningún bulto, no lo palpé, pero sí una retracción de la piel que no me gustó. Para ti fue especialmente duro porque ya habías pasado por una situación similar en tu familia, ¿verdad? Sí, a mí esta enfermedad yo siempre la tuve presente en mi vida porque yo estuve muy cerca de mi abuela y mi abuela murió con 58 años y tuvo cáncer de mama. Eran otros tiempos. A mi madre la diagnosticaron en el año 2018 y, como digo siempre, yo estaba aún en el rol de cuidadora cuando me diagnostican a mí un cáncer de mama. ¿Y cómo fueron los tratamientos? Porque son especialmente duros en los pacientes oncológicos, ¿no? Bueno, la quimioterapia es un tratamiento muy, muy duro. Yo era una persona con 41 años recién cumplidos, con fuerza, con energía, y de repente necesitaba ayuda incluso para la ducha de mi marido, para levantarme de la cama. En este proceso se aprenden muchas cosas de ti mismo y que hay solución y que hay tratamientos y que tenemos unos profesionales en la sanidad pública maravillosos, excelentes, y decir sí a curarnos y sí a la vida, decir sí a la vida. La enfermedad, la palabra tiene una etiqueta y yo creo que es importante que la gente la use, que vea los casos que hay de gente que ha sobrevivido o que lucha diariamente, lo tiene y lucha y está viviendo y está siendo feliz. Que el nacionalismo es un cáncer. La corrupción en España es un cáncer con metástasis. Es un cáncer que hay que erradicar.
Cualquier diccionario español registra varias acepciones de la palabra cáncer. Una es en sentido genérico, la proliferación de células malignas que destruyen, ¿no? Esta es la que da lugar a la enfermedad, a la patología llamada cáncer, ¿no? Ahora, por una cuestión metafórica, se usa la palabra cáncer para hacer referencia a otras situaciones o hechos que también tienen esta consecuencia destructiva. Se pueden hacer cosas para normalizarla. Por una parte, por medio de una acción pedagógica. La segunda es que los medios de comunicación, por supuesto, colaboren con esta acción pedagógica y sean ellos mismos quienes hagan los usos oportunos, adecuados de la palabra cáncer. Los donativos aportados por la proverbial generosidad de los españoles contribuirán a combatir el azote de la temible enfermedad. El modisto francés Jean-Louis Scherer muere en París a los 78 años tras una larga enfermedad. Para luchar contra una larga enfermedad. Falleció hoy a los 81 años víctima de una penosa enfermedad. Influye la forma en la que a nivel social se habla de la enfermedad, en este caso del cáncer, sobre todo también de cara a que esa persona se pueda sentir más o menos libre de expresar cómo se está sintiendo, más o menos libre de poder llegar a su trabajo y decir, mira, me pasa esto, que no tengan miedo a las consecuencias, al rechazo y a muchísimas consecuencias en ese nivel social. Es cierto que hay momentos que la persona necesita, sobre todo de entrada, no utilizar a lo mejor la palabra cáncer cuando lo comunica a sus familiares, a sus hijos, pero poquito a poco la puede empezar a utilizar para empezar a normalizar lo que está sucediendo, porque al final es lo que es. Aún si existe en la sociedad esa etiqueta de cáncer igual te vas a morir, o te veo con una peluca o te veo con un pañuelo y ya te dirijo la mirada de la muerte. Por eso hay que decirlo, no tiene por qué estar asociada a la muerte, es una enfermedad dura, con tratamiento duro, pero que hay alternativas y hay solución. Bueno, tú además experimentas en tu persona el estigma social de padecer cáncer en el ámbito laboral. ¿Qué fue lo que ocurrió? Estuve 2 años trabajando, pero a raíz de diagnosticarme y operarme, eso conllevó a que me quedara sin trabajo. ¿Y cómo se siente una persona en esa situación, Juana? Excluida, por los suelos, la moral por los suelos, no ves salida. Ves que ya no te quiere nadie, que ya no sirve, no sé, lo pasas muy, muy mal. Me he superado a mí misma, porque me he superado, y yo para mí trabajar es mi vía de escape, para sentirme una persona realizada como persona. David Cova, vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Santa Cruz de Tenerife. ¿Cuál es el impacto que supone el cáncer en el empleo para los pacientes? Es un impacto importante. El 40% de las personas con cáncer están en edad laboral. Las mujeres con cáncer salen mucho más perjudicadas porque son las personas con más precariedad laboral, son las personas con menos salario, e incluso hemos llegado a detectar que el 35% de las mujeres con cáncer de mama están desempleadas, han perdido su trabajo o directamente estaban sin trabajo cuando se les diagnosticó la enfermedad. Con todo ello, ¿se puede considerar el cáncer como un generador de pobreza? Sin duda ninguna. El tener cáncer tiene un coste para las personas y las familias de en torno a 40.000 euros. Eso es un coste que fundamentalmente viene de la mano de la pérdida de ingresos de los pacientes. En la asociación hemos estimado que el cáncer empuja a una situación de vulnerabilidad casi a 30.000 familias, personas al año, ¿no? Taisa, tú fuiste autónoma durante 14 años hasta el momento en el que te detectan un cáncer. Imagino que en aquel momento tu vida, tu negocio se paralizan. ¿Cómo lo viviste? Fue bastante complicado de asumirlo porque no me terminaba de creer el diagnóstico. Me tuve que disfrazar de fuerza que no tenía. Mi negocio era de peluquería y estética. Lo primero que pensé fue, ¿y el negocio? ¿Ahora qué va a pasar con el negocio? No iba a poder asumirlo durante 1 o 2 años que durara el tratamiento. Tuve una ayuda a través de la mutua de 700 y poco, no llegaba a 750 euros,
Y es lo que estoy cobrando ahora actualmente por la baja. ¿Qué futuro vislumbras a la hora de reincorporarte al mercado laboral? Por cuenta ajena, por supuesto, porque es mucho más seguro. Simplemente por eso. Porque no nos sentiríamos tan abandonados si nos diagnostican cáncer. Tenemos derecho a ponernos malos también, a enfermar, a necesitar un tratamiento, los autónomos. El autónomo no se puede permitir el lujo de cursar una baja médica con la pérdida de ingresos, la pérdida de clientes potenciales y todo lo que ello realmente conlleva. Hay que tener en cuenta también que hay muchos tratamientos que tienen copago o tienen que asumirse en su totalidad. Además, ayudarlo en este momento, que es cuando él tiene esa enfermedad, cuando él necesita el apoyo, para que su negocio sobreviva y para que él sobreviva a esa enfermedad. A mediados de la década de los 70, nuestra esperanza de vida era de unos 72 años. Actualmente esa esperanza ha subido 10 años, estamos en torno a los 82, ¿no? Por tanto, el incremento en esta etapa ha sido muy importante y tiene que ver, como es lógico, con la mejora general del nivel de vida, con las condiciones asistenciales, sanitarias, etcétera. Tenemos un porcentaje mayor de personas viejas, aunque la vejez ha aumentado también la calidad, de modo que hay más vida en los años que hemos ido ganando, pero también hay mayor prevalencia de enfermedades características de la vejez, como son las enfermedades oncológicas. La edad avanzada supone un factor de riesgo importante para el cáncer en general y para algunos tipos en particular. La mutación de las células que provoca el cáncer se produce a lo largo de la vida de las personas. Lo que ocurre es que el sistema inmunológico va perdiendo eficacia con el tiempo, con la edad, para afrontar esos cambios, esas mutaciones de las células. Por ejemplo, en Canarias, en torno al 40% de los nuevos casos diagnosticados son en franjas de edad superiores a 65 años. Enriqueta Felip, presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica. ¿Es suficiente la inversión que se destina en España para la investigación sobre el cáncer? Pues pensamos que no se invierte lo suficiente, ¿no? Siempre es importante apostar por la investigación, porque es evidente que es una inversión en futuro, ¿no? En España la inversión en investigación en I+D es aproximadamente 1,25% del PIB, ¿no? Necesitamos inversión pública, pero desde luego también favorecer la inversión privada. Es fundamental, ¿no? Tenemos el ejemplo, ¿no?, de las donaciones de la Fundación Amancio Ortega. Esto permitirá atender necesidades de la sanidad pública, ¿no? Por lo tanto, hay que favorecer esta línea de trabajo conjuntamente. ¿Cuál es la situación de investigaciones y ensayos clínicos en España y en Canarias pese a la escasez de inversión en este ámbito? Sí, la investigación está mejorando la supervivencia de los pacientes oncológicos, esto es fundamental. Y los oncólogos españoles y oncólogos de Canarias tienen un papel clave de liderazgo en la investigación clínica a nivel nacional y a nivel internacional. Pablo Martín Basayo, catedrático en Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de La Laguna. ¿En qué consiste el proyecto que llevan a cabo de manera conjunta con el Hospital de la Candelaria? Estudiar determinadas proteínas que están implicadas en los efectos secundarios de los tratamientos quimioterápicos del cáncer de colon. Aparte de afectar al tumor, afectan también a las células que son normales y principalmente, con efectos desagradables, a las células nerviosas periféricas, producen lo que se llama una neuropatía. Lo que estudiamos es de qué forma podemos controlar esos efectos secundarios mediante la modificación de estas proteínas. Manuel Morales, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. En el hospital en el que usted trabaja, contribuyen o colaboran con diversos ensayos clínicos. ¿De qué manera lo hacen? El ensayo clínico es el probar o testar una intervención terapéutica en un grupo concreto de pacientes. Manuel, ¿y usted considera que la inversión que se destina a investigación es suficiente? En principio, no. La inversión en investigación va a redundar en una mejora de la salud de los pacientes.
aunque sea a largo plazo, porque todas las investigaciones van encaminadas o bien a buscar nuevos fármacos o bien a conocer mejor la fisiopatología de una enfermedad para intentar buscar nuevos mecanismos de tratamiento contra ella. Marta Lloret, jefa de servicio de oncología radioterápica en el Hospital Dr. Negrín. Son ustedes pioneros a nivel nacional de esta nueva técnica denominada hipertermia. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, la hipertermia consiste en hacer un calentamiento del tumor, elevar la temperatura entre una temperatura aproximada de 41 a 43 grados. De esa manera conseguimos que el tumor, las células tumorales, sean más sensibles a otros tratamientos oncológicos. Este tratamiento hay que utilizarlo combinado con la radioterapia o con la quimioterapia para que sea efectivo. Por sí solo no tiene efecto oncológico. Entonces, entre otras cosas, lo que hace es que elimina las células que tienen poco oxígeno, que son las células resistentes a la radioterapia. Produce un incremento del oxígeno dentro del tumor que hace que la radioterapia sea más sensible cuando se administra de forma conjunta. ¿Qué resultados están obteniendo a través de esta nueva técnica? Bueno, pues es una técnica que lleva relativamente poco en nuestro servicio. Entonces, a través de estos 2 años, pues estamos tratando pacientes fundamentalmente con cáncer de recto, pero también cáncer de ano. Pero existe evidencia científica que esto se puede aplicar a otro tipo de tumores. Carmen, a ti te diagnostican cáncer en 2020 y me imagino que física y psicológicamente aquella mujer que eras no tiene nada que ver con la de ahora. Hombre, aquella Carmen sigue existiendo, ¿no? Siempre existe como un algo. Yo antes, por ejemplo, escuchaba más a los demás y hacía por y para los demás. Y a hoy no. Primero yo, luego mi hijo y luego lo que venga. Durante los tratamientos es complicado que tu cabeza quiere continuar y continúa y tu físico no responde. Y cuando tienes que reincorporarte al trabajo, ¿cómo lo gestionas? A mí cuando me dieron el alta y me dijeron te tienes que incorporar a trabajar, yo dije, ¿cómo? No puedo. Y es cierto que son miedos que nos creamos nosotros mismos. No voy a ser capaz, a cómo estoy, a llevar la vida que llevaba, a hacer lo que hacía. Si eres capaz. El cáncer por sí mismo no incapacita. Es verdad que el miedo a la recaída crea una situación de incertidumbre en los pacientes que a veces les supera y les lleva a tener miedo a reiniciar una vida normal. Algunos tipos de cáncer imposibilitan seguir en el mismo puesto de trabajo donde estabas anteriormente, pero puedes acceder otra vez al mercado de trabajo. Ahora mismo se carece de un protocolo específico que esté establecido por norma. Estos trabajadores tienen muchos problemas a la hora de incorporarse. Bueno, las dificultades principalmente es disponer de una adaptación de su puesto de trabajo conforme a la patología que tiene. Una adaptación del puesto que mejore lo que son las condiciones de seguridad y salud y la protección del trabajador en ese sentido. Carmen, aunque no es lo habitual, en tu caso tu empresa te puso muchas facilidades y pudiste readaptarte a tu puesto de trabajo. El que desempeñaba antes, ahora no lo puedo hacer. Me han colocado en un sitio acorde a mis limitaciones. Yo tengo muchas compañeras pues que o las terminan amargando o, oye, no, aquí no puedes, pues a la calle y llegan a perder su puesto de trabajo, que para mí me parece una injusticia. El tener que estar todo el rato afrontando tanta incertidumbre, tanto cambio, va a hacer que la ansiedad se active, eso se conecta con el miedo, tienen mucho miedo a recaídas, tienen mucho miedo a que la enfermedad no esté bien cogida a tiempo. De avance es mucho miedo a sufrir y a hacer de alguna manera al dolor y a hacer de alguna manera volver a sufrir a la familia con ellos, el volver a pasar la enfermedad, creo que es el miedo que es más difícil para ellos de gestionar. Más de la mitad de las consultas que recibo de psicooncología son personas que ya han pasado los tratamientos activos, que tienen la sensación como de esa especie de paraguas, de repente desaparece. Empiezan a haber choques a nivel familiar porque las sensaciones de contra antes me apoyabas, venías conmigo, pero ahora ya parece como que no pasa nada. I turn myself inside out. You don't even know. I put on the war paint. Belén, ¿cómo fue el proceso a través del cual te detectan el cáncer de mama? Me hicieron la mamografía y al día siguiente ya me estaban
llamando del hospital universitario para decirme que me tenían que hacer una prueba. Me dijeron, mira, lo tuyo es un cáncer de mama y hay que hacerte una mastectomía. Pues imagínate, ahí se me cayó el mundo. ¿Qué sensaciones tuviste después de la intervención? Donde más me chocó fue cuando me tuve que quitar el vendaje en casa. No quería quitármelo sola. Miedo a ver lo que te encontraba. Pues luego me miré y digo, lloré un poco, es verdad. Y digo, bueno, pues ya está, pues no está tan mal. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que te haces la reconstrucción y cómo fue ese proceso? Fueron casi 2 años, porque después de la radioterapia tiene que tener un tiempo de 1 año, año y medio, para reconstruirte, sobre todo por el tema de la piel. Sí me ha cambiado un montón el cáncer, pero para bien, ¿eh? Veo las cosas de otra manera, una nueva oportunidad que te da la vida de disfrutarla. Ya lo han visto, muchos de los cánceres hoy se superan, pero queda un largo camino por recorrer para afrontar esta enfermedad, no solo desde la perspectiva de la investigación médica, sino también desde el punto de vista social. Superar el estigma que todavía existe, aprender a verbalizar la palabra para normalizar esta patología o superar el impacto emocional en los pacientes son algunos de los retos todavía pendientes. Para abordar todos estos asuntos, esta noche nos acompañan en nuestra mesa de expertos Pedro Lara, que es director del Instituto Canario de Investigación del Cáncer y jefe de oncología de los hospitales San Roque. Don Pedro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Félix Machín, que es investigador del Hospital de la Candelaria. Félix, bienvenido. Hola. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Fernando Otón, que es jefe de oncología radioterápica del Hospital Universitario de Canarias. Fernando, bienvenido. Buenas noches. Y sigue con nosotros Ibelice Barrios, que es inmunóloga, y se va a quedar con nosotros en esta mesa de debate. Antes de formular muchas de las preguntas que tenemos esta noche para nuestros invitados, víspera de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer, vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad y enseguida regresamos para abordar toda esta situación del cáncer. We are 11 y 22 minutos de la noche, estamos ya de vuelta para abordar una de las enfermedades que en muchos casos todavía se resiste a la ciencia, aunque los avances médicos se suceden a gran ritmo. Les hablamos del cáncer. Queríamos comenzar por el impacto que la COVID está causando en esta patología. Hoy hemos conocido, fíjense, un dato muy llamativo. La Organización Mundial de la Salud alerta de que en España se detectaron en 2020 un 34% menos de cánceres que en la media de los años previos a la pandemia. Fernando. Hombre, evidentemente COVID nos ha hecho trabajar de una manera distinta a los servicios de oncología. Nos ha hecho adaptarnos a la propia infección. Es cierto que esa sensación de que el paciente ha tardado más, sobre todo en el año 2000, en consultar, este bultito me ha salido en la mama, o incluso ha tenido hasta dificultades para que lo viera personalmente un médico, porque muchas consultas eran telefónicas en primaria. Eso es algo que todos hemos vivido y que estamos recibiendo todavía pacientes con ese retraso en el diagnóstico. Pero lo cierto es que en nuestro propio hospital, en mi propio servicio, el número de pacientes que hemos tratado en 2020 han sido más que en 2019 y en 2021 más que en 2020. Estás hablando de Luque, del Hospital Universitario de Canarias. Sí, eso ocurre en todos los... Pedro Lara. Hombre, yo creo que por lo que hemos sabido de otros compañeros de hospitales públicos, yo creo que no ha sido así. Yo creo que también influye mucho la situación de cada hospital, y yo creo que lo que ha pasado en oncología radioterápica también es que a lo mejor pacientes que no tenían otras opciones terapéuticas o que estaban retrasadas han llegado a la radioterapia porque es quizá uno de los tratamientos más eficientes, ¿no?
pero lo que es verdad es que tenemos un porcentaje de pacientes que no se han diagnosticado porque no había quien los atendiera, porque no han venido al hospital, porque no había quirófanos, pero no en Canarias. Esto ha sido en toda España, yo diría, me atrevería a decir que en toda Europa y probablemente en todo el mundo. Entonces yo creo que hay un dato que no podemos olvidar. Es verdad que dice el Gobierno que hasta el día de hoy han muerto 93.600 personas de COVID, aunque habrá algunas más seguro o muchas más seguro. Pero es que de cáncer en el 2021 han muerto más de 225.000 personas. Entonces, claro, yo creo que evidentemente el COVID ha sido algo que no ha venido de pronto, que ha habido que solventarlo, es una realidad, pero yo no sé si nos hemos olvidado un poquito... Es que hay una pregunta, Pedro, que se hace mucha gente. Fíjense, la Organización Mundial de la Salud también ha calificado de impacto catastrófico, son las palabras que ha utilizado la OMS, el efecto de la pandemia sobre el cáncer. ¿Hemos cometido el error, y es una pregunta que se hacen muchos ciudadanos, de desviar toda la atención sanitaria hacia la COVID? Feliz. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con los compañeros y yo creo que ha sido una enfermedad que nos ha cogido un poco de sorpresa, que hemos ido aprendiendo sobre ella a medida que ha ido pasando el tiempo, pero que claramente era grave inicialmente, que no teníamos alternativas, hemos tenido que pasar por unas situaciones que yo creo que nadie se lo iba a imaginar, un confinamiento y una preocupación enorme y una carga enorme también en los hospitales, tanto en hospitalizaciones como en UCI. Y probablemente, efectivamente, el número de pacientes de cáncer va a seguir siendo aproximadamente el mismo, pero supongo que sí que debe haber ocurrido un retraso, sobre todo en la atención que normalmente se da a esos pacientes, porque los propios pacientes pues tendrían miedo de acudir a las consultas y porque las consultas estaban saturadas. Al final todos esos pacientes pues terminarán recibiendo un tratamiento y terminarán en los servicios que les corresponde, pero sí que obviamente el diagnóstico temprano del cáncer es un aspecto fundamental para asegurar o para maximizar la probabilidad de éxito en los tratamientos y la curación. Pero ha sido un error, y Belice, te lo pregunto también a ti, desviar toda la atención sanitaria hacia la COVID. Bueno, es que los recursos son los que son y nosotros hemos tenido yo creo que hay que distinguir dos fases claramente en esta pandemia. Una fue hasta el momento en que hemos tenido una herramienta claramente decisiva en el curso de la misma, que es las vacunas. Una vez que tenemos a toda la población en España y un alto porcentaje de personas vacunadas, creo que debemos de transitar hacia otro modelo y esto es un poco, yo creo que los focos de atención en cáncer, en otro tipo de patología crónica van en esa línea, ¿no? Tenemos que empezar a volver un poco al cauce habitual del tratamiento precoz, de la detección precoz, de trabajar en este tipo de enfermedades, donde es muy importante, como decía Félix, un abordaje preventivo y muy precoz para poder tener éxito en el tratamiento. Le pregunto a los oncólogos, se calcula que desde el nacimiento hasta los 80 años los hombres tienen un riesgo de desarrollar cáncer de un 41% y las mujeres de algo más de un 27%. La diferencia es notable, ¿por qué? Súbalo un poco más porque hasta los 85 años, que es la esperanza de vida media, el hombre va a padecer casi el 50% de padecer cáncer, uno de cada dos hombres, y la mujer más de un 33%. Es decir, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá un cáncer de mama, un cáncer a lo largo de su vida, ¿no? ¿Por qué el varón más que la mujer? Pues porque tradicionalmente el varón ha tenido un uso del tabaco muy importante en España, que eso va cambiando. Y luego porque el varón padece un cáncer extremadamente común, que es el cáncer de próstata. Conforme se alarga la supervivencia, la expectativa de vida, pues este tipo de cánceres se incrementan, ¿no? Entonces yo creo que es una cifra que a lo mejor impresiona un poco, pero probablemente tenemos que la sociedad, los profesionales y los que nos organizan la sanidad tendrán que pensar que uno de cada dos varones va a tener un cáncer a lo largo de su vida y una de cada tres mujeres. Es decir, esto no es una enfermedad que podamos simplemente aparcar. Sí, ¿no? Efectivamente. Pero, si me permite, volviendo a lo anterior, quizá desde el punto de vista del diagnóstico se hayan producido retrasos y nos hayan llegado los pacientes de cáncer con cierto retraso. Pero la impresión sobre el tratamiento es que no ha existido ese tal retraso. En marzo de 2020, en los servicios de oncología, nos tuvimos que plantear, ¿paramos o seguimos?
Esto no va a durar 2 semanas. Pero no esperas una oleada ahora a partir de por este retraso en los diagnósticos que estábamos hablando, yo creo que esa oleada, Pedro Lara. ¿No crees que se va a producir ahora una oleada de cuando se recupere la normalidad de los hospitales? Yo creo que esa oleada ya la hemos venido recibiendo. Esa ola se produjo mayoritariamente, me da a mí la impresión, mayoritariamente en los primeros meses de 2020, y ya en la segunda parte de 2020 estábamos recibiendo esos diagnósticos que a lo mejor llegaron con 3 meses de retraso, pero no creo que mayoritariamente nos vayan a llegar con 2 años de retraso. Y los tratamientos han seguido, porque es verdad que ha habido que cerrar quirófanos, pero lógicamente pues, el quirófano se cerraba para una hernia, pero no para un cáncer de pulmón. Félix Machín, el cáncer de colon y de recto es uno de los más habituales. ¿Qué factores influyen para que en Canarias sean el de mayor prevalencia, los de mayor prevalencia? Bueno, yo no sé si no soy precisamente el mayor experto. Mi investigación está más centrada en la investigación básica y no sé si soy el mayor experto para hablar de cáncer de colon pero supongo que son factores, un cáncer normalmente que tiene, igual que tiene los mismos factores que han comentado los compañeros, son hábitos que tenemos y que trabajando sobre esos hábitos podemos prevenirlos. El cáncer de colon, aparte de esos hábitos, el tabaquismo, el alcohol, pues también tiene un componente de la alimentación, ¿no? O sea, creo que las nuevas generaciones hemos perdido un poco una alimentación más sana por las prisas, por el estilo de vida. Hemos prescindido de alimentos que son protectores, que no solamente no aumentan el riesgo de cáncer, sino que de hecho lo pueden disminuir sobre el nivel basal que tenemos, como pueden ser alimentos ricos en fibra, verduras, productos frescos, etcétera, por otro tipo de productos que son, por así decirlo, aumentan mucho más el riesgo del cáncer, y entre ellos el colon. Bueno, pues justamente vamos a hablar de eso, Félix, porque el aumento de la esperanza de vida conlleva que cada vez se diagnostiquen más cánceres, muchos de ellos se pueden prevenir llevando unos hábitos de vida saludables, y vamos a profundizar en ello con la ayuda de Pedro Lara. Pedro, si eres tan amable, con nuestra compañera Laura de Pablo. Así es, invitamos al doctor Lara a este lado del plató. Doctor Lara, vamos a profundizar con usted y analizar qué factores influyen en la aparición de un cáncer. Y me gustaría empezar precisamente por un tema que mencionaban ahora, estos hábitos cotidianos que podemos tener, alimenticios, si fumamos o no, si bebemos o no. ¿Esto influye en la aparición de un cáncer? Influye muchísimo. Es decir, si hablamos de la alimentación, tengan en cuenta que la obesidad está relacionada directamente con los cánceres más comunes, con el cáncer de colon y recto, con el cáncer de mama y con el cáncer de próstata, entre otros. Es decir, una alimentación no adecuada, una alimentación con poca fruta y verdura y poca fibra y con muchas grasas saturadas, azúcares, que nos llevan a una cierta obesidad y sobre todo una falta de ejercicio físico, se relacionan con los cánceres más comunes. El tabaco. Hoy en día sabemos que el tabaco está fundamentalmente relacionado con el cáncer de pulmón. La mortalidad del cáncer de pulmón supone el 25% de toda la muerte de todos los cánceres en España. Por tanto, no solo afecta además al pulmón, sino que afecta al cáncer de vejiga, otro tumor muy común, incluso en relación con el cáncer de mama o el cáncer de cervix o el cáncer de páncreas. Y finalmente el tema del alcohol. Yo creo que España es un país donde tradicionalmente el alcohol forma parte de nuestra sociedad, pero yo creo que con el Código Europeo contra el Cáncer tenemos que convenir que si alguien no bebe, no debe uno animarlo a que beba. Y si alguien bebe, debe tomar una bebida al día, un vaso de vino o un vaso de cerveza, porque el alcohol se relaciona directamente con cánceres de la cavidad oral, por donde va pasando el alcohol y pasa el tabaco, las dos cosas juntas se potencian, cáncer hepático y otros tumores. Otro aspecto que también preocupa mucho a los familiares es si hay una predisposición genética a tener un cáncer. La pregunta es, ¿el cáncer se hereda? Muy buena pregunta, porque parece que siempre pensamos que el cáncer es algo genético y no tiene que ver con lo que hacemos en la vida. Y yo diría que es todo lo contrario. Cáncer hereditario es muy inferior al 5% de los casos. Sin embargo, hay familias donde se acumulan más cáncer, aunque no tengan un gen alterado. Puede ser porque todavía no conocemos ese gen, pero casi siempre es porque hay una agregación familiar más bien de hábitos de vida. Es decir, si yo en una familia tradicionalmente o esas varias generaciones tienen un poco de sobrepeso, voy a tener un poquito más de riesgo de cáncer que otra familia que tenga un estilo de vida, digamos, entre comillas, más saludable.
Incluso si hablamos, por ejemplo, del cáncer ginecológico, que es algo que preocupa también a muchas mujeres, si se hereda ese cáncer. Sí, efectivamente, dentro del cáncer ginecológico incluimos el cáncer de mama y el cáncer de ovario. El cáncer de ovario es menos frecuente, pero el cáncer de mama es verdad que muchas señoras tienen la sensación de que en su familia ha habido muchos casos, pero es que tenemos que tener en cuenta que el cáncer de mama, 1 de cada 8 mujeres, 1 de cada 10 mujeres va a tener un cáncer de mama. Es decir, es una enfermedad frecuente en la mujer y que si existe esta agregación familiar de hábitos de vida, pues puede potenciarlo. No es tan frecuente el cáncer hereditario como tal. ¿Y qué sucede si estamos, por ejemplo, expuestos a sustancias químicas o la radiación, por ejemplo, solar, que en este caso quizás lo conocemos o vinculamos más con el cáncer de piel? Bien, muy importante. Si entre las sustancias químicas, más que sustancias clásicas como el amianto, etcétera, que están muy controladas, hablamos de la contaminación atmosférica de los humos de los coches, etcétera, que tiene el mismo efecto casi que el tabaco, pues son el mismo tipo de sustancias, tiene una relación directa. Y si hablamos de la radiación ultravioleta, pues lo tenemos claro. Es decir, la radiación solar, en los peores momentos, que es cuando vamos a la playa, que vamos de 1 a 4, que es cuando más radiación solar hay, en vez de ir en el momento que la radiación ultravioleta es menor, pues tenemos más riesgo de melanoma, que es un tumor grave y que te produce una tasa de muerte relevante. Y además en Canarias, con la exposición solar que tenemos. Por último, doctor, también preguntarle, ¿qué sucede con los virus? ¿También hay una vinculación de los virus con el cáncer? Hay una vinculación de los virus con el cáncer y de lo que estamos hablando, espero que nuestros espectadores se den cuenta que el cáncer no es una enfermedad única, sino que es una expresión de muchas causas distintas. Y cuando a mí me preguntan en estos 40 años de profesión, ¿cuándo va a haber una vacuna contra el cáncer? Ya la tenemos. La vacuna del papilomavirus es una vacuna que previene que tengamos cáncer de cervix, pero que se está estudiando en varones también para prevenir el cáncer de cavidad oral o el cáncer anal. Por tanto, si hacemos una vacunación para la hepatitis B, tendremos menos cáncer hepático. Por tanto, sí, tenemos vacuna y hay una relación directa entre ciertos virus y el cáncer. Muy bien, pues doctor Lara, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Gracias por sus explicaciones. Le invito a que vuelva a la mesa para continuar con el debate. Bueno, Miguel Ángel, algunas reflexiones sobre todo lo que sí podemos hacer, hábitos saludables, ¿no? Datos muy interesantes los que nos ha contado el doctor. La Organización Mundial de la Salud, Fernando, asegura que el 30 y el 50% de los cánceres pueden evitarse. ¿Cuáles son los tipos más fáciles de prevenir? Bueno, lo ha estado contando el doctor Lara. Evidentemente, lo primero y el gran amigo del cáncer es el tabaco. Nada más que eliminando el hábito del tabaco, eliminaríamos gran parte... 25% de los cánceres de pulmón de muerte estaba dando el dato antes, ¿no? Sí, y además es que precisamente el cáncer de pulmón, que desgraciadamente no es de los de mejor pronóstico, es más bien de los de peor pronóstico, es muy fácilmente evitable abandonando el hábito de fumar. Y como han dicho antes, con el tabaco también viene todo el cáncer de cavidad oral, faringe, laringe, vejiga, incluso mama y otros. El Decálogo Europeo contra el Cáncer insiste mucho en esa responsabilidad individual que cada uno tiene que tener, pero de una manera positiva, diciendo, ¿qué favor me he hecho? Que soy exfumador, y qué bien estoy, y qué orgulloso me siento. Estoy más delgado, me encuentro mejor, me siento mejor, y encima de todo voy a tener menos posibilidades de tener otro cáncer, de tener un cáncer. Esas cosas yo creo que hay que verlas de una manera positiva y optimista. Doctor Lara, la mortalidad en el cáncer colorectal puede disminuir hasta un 30% si se detecta a tiempo. Sin embargo, la gran mayoría de los hombres canarios de más de 50 años no acuden a los cribados. Normalmente las mujeres, sin embargo, sí se someten de forma masiva a esas pruebas contra el cáncer de mama. ¿Por qué esa falta de percepción de riesgo en los varones? Es una pregunta que ¿Y cómo lo corregimos, sobre todo? Requeriría mucha discusión. Yo creo que suelo decir mucho que las mujeres normalmente hablan más entre ellas y, digamos, comentan mucho más las cosas.
Y los hombres hablamos menos y hablamos de fútbol y de otras cosas, pero de estos temas no hablamos tanto, ¿no? Yo creo que los programas de screening, todos tienen una tasa de adherencia. Yo diría que el programa de screening de cáncer de mama en Canarias tiene una tasa de adherencia por encima del 75%, sin embargo los programas de screening de colorecto son inferiores. Para mí lo importante es que tenemos un programa de screening de colorecto. Y lo bueno del screening de cáncer colorectal es que no solo detecto el cáncer, es que como detecto un pólipo que todavía no es maligno y lo quito, no es solo que detecto algo premaligno, es que ya lo quito a la vez que hago la colonoscopia. Por tanto, si lleváramos adelante este programa de prevención del cáncer colorectal, la mortalidad por cáncer colorectal disminuiría muchísimo, aunque he de decir que la supervivencia del cáncer colorectal hoy en día en España está por encima del 80%. Es decir, que afortunadamente los tumores más frecuentes, cáncer de colon, cáncer de próstata y cáncer de mama, tienen supervivencias por encima del 85%, y eso es relevante. Hay otro dato que daba el doctor Lara hace un instante, y Belice, la obesidad está detrás del 20% de, venimos a este lado de la mesa, y Belice, Félix, a los dos, la obesidad está detrás del 20% de los casos de cáncer en el mundo. Y en Canarias el sobrepeso sigue siendo, no lo podemos esconder, un problema preocupante. ¿Qué relación tiene el exceso de grasa corporal en la aparición de determinados tipos de cáncer? Bueno, es que el sistema inmunológico, como hablaban en el reportaje, está muy implicado en la protección frente al desarrollo de tumores, y sabemos que la obesidad es un estado, digamos, tóxico para el efecto de protección del sistema inmune. Entonces hay varias vías de interacción entre esta obesidad. Es un síndrome metabólico que va acompañando con diabetes, que es muy frecuente en Canarias, y que hace que probablemente el riesgo de estas personas pues sea mucho mayor que el de la población que está en una situación, digamos, de mejor salud en general. O sea, para el funcionamiento del sistema inmune siempre nos preguntan ¿qué tenemos que hacer para que nuestro sistema inmune esté sano? Pues tener las recomendaciones de una vida natural, lo que decía, evitar todos los agentes nocivos, y tener una alimentación sana, equilibrada, y permanecer en el mejor estado de salud. Sí, de nuevo, el cáncer yo creo que hay que entenderlo cuando estamos hablando de prevenir. Bueno, por poner un símil, es una lotería que nadie quiere jugar, pero que todos tenemos que jugar un número. Lo que podemos hacer es saber si vamos a jugar más números o vamos a jugar menos números. O sea, hay gente que ha tenido mucha suerte en la Lotería Nacional y ha jugado un número y le ha tocado. Y hay gente que ha jugado 100 y no le ha tocado nunca. Pero en el cáncer puede pasar igual. Hay un componente de azar que incluso una persona que se pueda cuidar mucho pues puede llegar a tener la combinación de mutaciones que se tienen que dar en el genoma de las células para surgir, para que empiece a desregularse una de sus células y empiece a crecer y empieza a adquirir nuevas propiedades. Eso puede ocurrir. Lo que nosotros lo que podemos controlar es lo que podemos controlar, que son los hábitos. Cómo evitar que no juguemos o que juguemos a muy pocos números de esa lotería. ¿Cuántos números tenemos? Decía Pedro Lara, decía el doctor Pedro Lara hace un instante. La ingesta de alcohol, peligrosa si se toma porque es malo como hábito para el cáncer. Pero existe riesgo, estamos en un país en el que se bebe, que la gente sale los fines de semana y bebe, que alguna gente sale entre semanas y bebe. ¿Existe riesgo siempre y cuando lo consumamos, el alcohol me refiero, de forma moderada? Bueno, esto de moderado en España también tiene su interpretación, ¿no? Porque yo, que soy de Andalucía, aunque llevo ya 30 años aquí, yo soy creo que más canario que andaluz, la gente cuando le pregunta cuánto bebe siempre dice lo normal. Entonces, claro, lo normal, bueno, varía del sitio, ¿no? Pero diga usted, ¿qué es lo normal? ¿Cuál es una ingesta normal? Lo máximo que recomienda el Decálogo de Europa contra el Cáncer es una bebida. En el caso de las mujeres, una bebida significa una cerveza o un vaso de vino, y en el caso de los varones, por diferencia de cómo se metaboliza, 2 bebidas al día, y no vale juntarla los fines de semana. O sea, si no bebo de lunes a viernes, no quiere decir que el sábado me pueda tomar 10. Todo, claro. Entonces yo creo que estamos hablando de vino y de cerveza, porque claro, y las bebidas blancas, entonces el ron, la ginebra y todo eso. En principio, hay que saber que el alcohol no solo es malo para el cáncer, es que el alcohol está detrás de las muertes violentas, de los accidentes de tráfico. Es decir, yo creo que el consumo de alcohol, yo creo que la frase sería: no debe estimularse el consumo de alcohol en nadie que no beba. No hay que decirle a nadie, hombre, no pasa nada que te tomes. Si no bebes, mejor no beber, y si bebes, hay que ver unas cantidades que son las que estamos diciendo. Bueno, consumo responsable estamos hablando, en el caso de
de las mujeres, tal vez seguramente también por una cuestión de peso, seguramente. O Más ¿no? bien o de metabolismo hepático. De metabolismo. ¿Un vino o una cerveza? En el caso de los hombres, 2 vinos, 2 cervezas. ¿Está de acuerdo, Fernando? Sí. Está completamente de acuerdo. Bueno, A así ver, vamos si no estoy seguro. ahora. Lo mejor es no beber. Lo mejor es no beber, pero pero en el caso de que alguien probablemente que diga, un vasito de vino al día o una cerveza sea comprar muy pocos números. Sí, es cierto que ha habido cierta controversia en estos años, porque sobre todo con el vino y también con la cerveza, porque por un lado tienes el alcohol, componente fundamental de las bebidas estas, que es un agente oxidante que va a dañar nuestras células, y por otro lado hay ciertos componentes que puede haber en el vino que son antioxidantes. Siempre se ha discutido sobre ese balance. Durante un tiempo incluso se pensó que una copa de vino al día era incluso protectora, pero digamos que hoy la investigación va un poco más por pesar más los perjuicios del alcohol que los posibles beneficios incluso de esas posibles sustancias antioxidantes que pueden tener la bebida alcohólica. Bueno, pues llegados a este punto vamos a hacer una breve pausa para la publicidad, pero a la vuelta les vamos a hablar de cómo la tecnología de ARN mensajero, la misma que se emplea en las vacunas contra el coronavirus, podría revolucionar el tratamiento de determinados tipos de tumores. No se vayan, que regresamos enseguida. La actual pandemia ha servido para consolidar las vacunas de ARN mensajero, una tecnología que se estudia desde hace décadas para mejorar determinados tipos de cáncer. Ahora el desarrollo de vacunas personalizadas para tratar determinadas mutaciones tumorales podría estar más cerca que nunca. Nacho Feliciano lo aborda con el investigador del CSIC, Ignacio Casal. Ignacio Casal, investigador del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC. Gracias por atender la llamada de Fuera de Plano. Con la vacuna contra el COVID empezamos a oír hablar con más familiaridad de la tecnología del ARN mensajero, pero es una tecnología que lleva años investigándose para poder usarla en una vacuna contra el cáncer. ¿Cómo funcionaría en ese caso? Bueno, el fundamento es similar al que se utiliza en las vacunas contra el COVID o otros virus. O sea, básicamente lo que se trataría en este caso sería de buscar antígenos específicos del tumor para a partir de ello sintetizar la molécula de RNA mensajero y utilizar la misma tecnología que se está utilizando en el COVID, ¿no? ¿La tecnología de ARN mensajero podría ofrecer una vacuna universal o tendríamos que seguir hablando de vacunas personalizadas según el tipo de cáncer o el tipo de paciente? Hay ya algunos ensayos clínicos en marcha, fundamentalmente por las propias empresas BioNTech y Moderna, que lanzaron las 2 vacunas de RNA mensajero, donde ya se están probando combinaciones de neoantígenos junto con otras moléculas inmunoefectoras en pacientes de cáncer. Entonces, lo que ellos pretenden es esto, vender como vacunas personalizadas, ¿sabes? Precisamente por la enorme variedad que tiene el cáncer. Yo lo veo complicado, pero no lo veo imposible. Pero estamos hablando de una vacuna preventiva como las que se usan para el papiloma humano o la hepatitis, ¿o solo se inoculará de forma terapéutica? Sería una vacuna terapéutica que se utilizaría en un cierto tipo de pacientes y en una determinada condiciones, pero ya siempre después de tener el cáncer en marcha. O sea, nunca serían preventivas hoy por hoy. Por ejemplo, sí está descrito que vacunando frente al virus del papiloma se puede conseguir una protección frente a ciertos tipos de cáncer de cervix, ¿no? También ocurre con algunas hepatitis, que puede ser la base de algunos carcinomas hepáticos, es decir, pero quitando estos 2 tipos de tumor, es muy difícil que por sí solas estas vacunas terapéuticas, vamos a decir, sean 100% eficaces. Yo creo que siempre, o por lo menos durante muchos años, vamos a tener que seguir recurriendo a la quimioterapia, a la radioterapia, a la inmunoterapia. Ignacio Casal, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo. Bueno, pues el objetivo de estas vacunas de ARN es enseñar al sistema inmunológico a atacar a las células tumorales. Ibelice, ¿para qué tipos de cánceres estarían más recomendadas? Bueno, como tú bien dices, uno de los problemas principales en el abordaje terapéutico del cáncer es que tenemos que tener una diana para poder hacer un tratamiento específico y que solamente
nos eliminemos la célula tumoral, que se parece mucho a la célula de donde parte el tumor, ¿no? Entonces, estos se le conoce como neoantígenos, antígenos exclusivos de tumor, y como comentaba en el vídeo el investigador, pues es complicado tener estos neoantígenos en muchos tumores, no es posible tenerlos. Hay una gran esperanza, yo creo, sobre todo en tumores hematológicos, donde pues este tipo de tumores, digamos, proceden de una estirpe celular que claramente podemos diferenciar, podemos tener algunas dianas específicas de estos tumores. Creo que es donde más se ha avanzado, donde más prometedora es este tipo de estrategia, pero bueno, es una herramienta metodológica que nos va a ayudar en muchos tipos de inmunoterapia. También se plantean enfermedades autoinmunes y bueno, es algo que ha revolucionado la perspectiva que teníamos de las vacunas, ¿no? Y de su uso personalizado. Es un formato más fácil de hacer para pocos individuos y bueno, veremos. Le quiero preguntar al investigador Félix Machín, dependiendo del tipo de cáncer, ¿podría ser posible crear vacunas preventivas para personas con riesgo a desarrollar ciertos tipos de cáncer? Pues como ha comentado la compañera, si esos antígenos se producen en etapas previas y son comunes, el gran problema del cáncer es que a veces nos confundimos, por ejemplo, cuando hablamos cáncer de colon o hablamos cáncer, que hablamos del origen, del tejido del origen del cáncer, pero no hay dos cánceres, genéticamente no hay dos cánceres iguales, no existen. Es una enfermedad compleja, de hecho, ni siquiera dentro del propio tumor, las células, si imaginamos el tumor como si fuese una bola, un mundo, las células que están en el polo norte y las células del polo sur, a lo mejor genéticamente ya no tienen mucho que ver. Han cambiado mucho. Ahora que hemos aprendido con el virus a hablar de mutaciones y de variantes, pues el tumor en sí son células que están mutando continuamente y que están creando subvariantes y tienen una enorme capacidad de resiliencia, ahora que es otra palabra muy de moda, y de resistencia. Por eso, para tratar el cáncer hay que tratarlo con un amplio arsenal armamentístico, por así decirlo. Entonces, yo creo que todas estas nuevas terapias pues se tienen que unir a las terapias previas de quimioterapia y de radioterapia en tener el mayor número de armas posibles, porque es la manera de colapsar el tumor. O sea, la célula cancerígena podrá intentar sobrevivir a un tratamiento, a otro, etcétera, pero si la atacamos de diferentes frentes, al final terminará por colapsar y morir. Sobre este asunto hay un estudio de una importante universidad estadounidense que apunta a que sería posible crear una vacuna de ARN que estimule la producción de una proteína que evite, por ejemplo, Fernando, el cáncer de piel. Sí, de todas maneras, conviene no crear excesivas expectativas en todas estas investigaciones para casos concretos o para diagnósticos concretos. Y hace muchísimos años que el pronóstico del cáncer sigue mejorando. Aproximadamente el pronóstico, cuando a alguien le diagnostican un cáncer cada año, mejora un 1 o un 2%. Pero es muy poco probable que ni con las vacunas, ni con la inmunoterapia, ni con ninguna otra arma vayamos a encontrar esa bala mágica que nos valga para matar a todos los cánceres. Por lo que estaba diciendo el doctor Machín, porque el cáncer es muy variable y además es de por sí muy inestable genéticamente y por tanto va creando muchas mutaciones. Es muy probable, sin embargo, que esa inmunoterapia o esas vacunas sean también una pequeña ayuda y mejoren determinadas situaciones de cáncer determinados. Hoy, por ejemplo, salía publicado en el New England Journal of Oncology, el nivolumab para cáncer de esófago. Le pido brevedad porque se lo quiero preguntar también al doctor Lara y nos queda un minuto de programa prácticamente, 1 minuto y medio. El progreso y la mejoría en el cáncer muy probablemente va a ser siempre a pequeños pasos, no por una bala mágica. Doctor Lara, hemos escuchado, estas vacunas de ARN no serán 100% eficaces en pacientes con cáncer, pero tendrían que administrarse junto con la quimioterapia o con la radioterapia. Yo me gustaría aprovechar el minuto en un mensaje muy sencillo. Está muy bien que pensemos en la vacuna para prevenir el cáncer, pero si comemos adecuadamente, no fumamos y no bebemos y hacemos ejercicio físico y nos prevenimos del sol,
vamos a evitar un montón de cánceres. Es decir, yo creo que ahí es donde está el punto. Tenemos que evitar el cáncer. Segundo, tenemos que tener adherencia a los programas de diagnóstico precoz en enfermedades tan comunes como el cáncer de colon, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer ginecológico. Y después, cuando llegamos a los tratamientos, es verdad que tenemos cada vez herramientas más útiles, pero si diagnosticamos los tumores muy precozmente y hacemos una vida sana, vamos evitamos. a tener menos necesidad. Nos vamos a de quedar con tratamientos ese mensaje, doctor Lara. No tenemos tiempo para más, pero nos quedamos con el mensaje, queda claro. De verdad, muchísimas gracias a los cuatro, Fernando Otón, Pedro Lara, Belice Barrios y Félix Machín. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos ayudado a entender un poquito mejor esta enfermedad y sobre todo a cómo combatirla, que es lo importante. Gracias a ustedes por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla. Son las 12 menos 4 minutos. Nos marchamos, pero prometemos regresar el próximo jueves. Les esperamos. Buenas noches.